A la ya clásica disputa de los intereses y necesidades de clase se ha añadido en los últimos años, y de un modo muy virulento, lo que podríamos denominar la disputa de la cultura. Cuando se habla, y algunos actores y periodistas y comentaristas refieren a la producción de relatos, lo que están diciendo es: podemos observar la cultura y darle a ella una narrativa según nuestros intereses, según nuestros objetivos finalistas prácticos inmediatos. Porque en caso contrario, cuando se habla de cultura no se puede hablar de relatos. Antes bien, la cultura es todo aquello que la especie humana ha producido como valor y es, por lo tanto, lo que la distingue. Ninguna otra especie produce cultura. Tú te has desenvuelto durante muchos años en esferas de la vida social en la que este debate sobre las formas de anular la ética de la cultura para sustituir a esta ética de la cultura por relatos interesados en obtener un fin ha sido muy crudo, que es el tema de la seguridad y el tema de la pobreza y el tema de cómo hacer frente a las cada vez más profundas formas de concentración de la riqueza y que como reverso de incremento de los sectores vulnerables de la sociedad. Entonces me interesaba conocer ahora distendidamente, porque no tenés responsabilidades y eso ayuda a pensar un poco más distendidamente, tu opinión sobre estos asuntos. Bien, muchas gracias. Responsabilidades siempre uno tiene como ciudadano. Sí, ¿no? exacto, sí. Capaz que no, momentáneamente uno no tiene una responsabilidad institucional. Pero creo que incluso como ciudadanos somos responsables de lo que decimos y de lo que opinamos, porque esa es una apelación a la responsabilidad que en este último tiempo en el Uruguay se ha perdido, porque hay mucha gente que opina sin saber, que sería un excelente nombre de un programa a medio camino entre las antiguas tertulias y los actuales Twitter, donde estamos más en la lógica del hablemos sin saber que el pienso y luego hablo, que sería algo Preparémonos recomendable. Creo que en los últimos años el debate y la puja por ciertos relatos de cómo existe una mejor inclusión en la sociedad ha tenido al tema de la seguridad en el nudo central. Es decir, si somos capaces en este momento contemporáneo de poder lograr una sociedad de iguales, más libres y en clave de convivencia, o si este modelo de sociedad tiene que restringir la democracia y ser más duros con todas las disidencias para poder coexistir. Pero tú tuviste que enfrentarte, partiendo del mismo razonamiento, tú tuviste que enfrentarte a dos, digamos, dialécticas de conflicto que corren simultáneas y por eso son tan complejas. Por un lado esta, sociedades con tendencia a ir hacia formas de autoritarismo porque no logran resolver lo que Bas Ferreira llamaba la cuestión social. Pero por otro lado la crisis del Estado-Nación, que acentúa las dificultades, y al mismo tiempo tuviste que enfrentarte a la necesidad de preservar, partiendo desde el criterio del respeto a la vida, que es un respeto básico, esencial, sin el cual no hay convivencia, al crimen organizado. Ese cruce es muy interesante,
medirlo a cada instante porque está cambiando todo el tiempo y tiene causas estructurales, orgánicas en la forma del sistema de producción, pero también tiene causas histórico-contingentes, ¿no? Sí, eso es verdad. Ahí hay un debate que la izquierda no ha actualizado lo suficiente, creo, que tiene que ver con el papel de la cultura del delito y del crimen organizado en el marco de una sociedad democrática. Porque en general, y para aquellos que a veces son medios renuentes a actualizar el pensamiento, por aquello de que hay que pensar todos los días, no solamente de vez en cuando. Y al pensar todos los días, uno tiene que ir mirando con exactitud cuál es el fenómeno del cambio. Nosotros creo que en algunos temas nos hemos quedado demasiado pegados a la canción del Chueco Maciel como relato, y no hemos y por lo tanto... O del Matrero, todavía antes, ¿no? O de antes, ahí va. Pero la idea del Chueco Maciel es la idea media idílica de el Robin Hood que actúa y que de alguna manera roba para repartir. Yo te digo la verdad, nunca estuve muy de acuerdo con esa metáfora, porque desde muy joven empecé a hacer trabajo social en esos lugares, en el 40 Semanas, en el Gorro. Los conozco cada uno de esos lugares y conozco cómo no se han transformado muchos de esos lugares. Es decir, conoces cómo la pobreza estructural en el nivel de la marginalidad no instruida es muy difícil de erradicar. Eso es lo que sustancia. Sí, lo que estoy diciendo que el Chueco Maciel, o la metáfora del Chueco Maciel, también a la izquierda le hizo mal, creo. Yo sé que es polémico esto que estoy diciendo, pero bueno, es un lugar para pensar, así que sí. Le hizo mal porque no la obligó a... O sea, quedó cómoda con una canción y no la obligó a pensar el funcionamiento de la sociedad. Y el rol funcional degradante de la democracia que puede cometer y cada vez más comete el crimen organizado. Me parece que ese es lo que querés enfatizar, ¿no? Y porque además, a ver, el Chueco Maciel, antes de esa canción épica, o dentro de esa canción épica, previamente le había puesto una pistola en la cabeza a un trabajador del transporte. Y le había robado y después le había disparado desde abajo del ómnibus. Sí, entonces, después si repartía o no en el Cantegril el botín es totalmente secundario desde mi punto de vista. Porque en todo caso, la lógica del crimen también es una lógica disolvente para la convivencia en la sociedad. En cualquier esfera de la comunidad política. Sí. Sea cual fuera la formación institucional, ¿no? Sobre todo si pone en riesgo el valor de la vida básica. A ver, el repartir en el Cantegril, los narcos también lo hacen, ¿eh? En Casaballe lo hacían. Cuando a mí me tocó intervenir, ellos organizaban el Día del Niño, con peloteros, comida y una bolsa de regalos para cada uno de los ranchitos. Organizan y organizaban el 25 de diciembre con una parrillada, organizaban el 6 de enero. En los Palomares, donde no ingresaban las ambulancias, quien organizaba quién entraba o quién no entraba eran los chingas. Entonces, obviamente, ahí se construyó una lógica de omertá obligada, porque la omertá es el pacto de silencio y de colaboración de los grupos mafiosos. Es eso de que, bueno, de alguna manera el sangre con sangre, ¿no? Yo me corto acá, el otro se cortó acá, y bueno, de esta manera somos la misma sangre
que es un ritual de iniciación, pero también está en que después que somos la misma sangre, esto no se separa. ¿Sí? Yo no puedo sacar una parte de mi sangre, puedo extraer un poco de sangre, pero una vez que se mezcla ya hay una combinación que queda. Y por lo tanto, el pensar que por... Es decir, responde a un interés de sobrevivencia. Cortoplacista de sobrevivencia, que por esa lógica no puede superar, no puede ingresar a la lógica política de la superación del problema que causa la emergencia de esa lógica. Y por eso el crimen organizado entraña un proceso de degradación de cualquier posibilidad de transformación de la sociedad, al final. Y es que el crimen organizado a nivel de los barrios es la instalación de la mezcla entre el feudalismo y el fordismo. A ver. Es la introducción de ciertas lógicas feudales en el funcionamiento, donde hay alguien que de alguna manera es ley en el barrio. Hay gente que le debe pleitesía por responsabilidad, por miedo o por necesidad. Hay alguien en ese sistema feudal que defiende a ese territorio. Pero a su vez es fordismo porque la lógica del crimen organizado especializa el delito en el territorio. Y sobre todo la lógica del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Es decir, un jefe narco en un barrio lo primero que hace es controlar a la estructura del delito que hay en la zona y que desborda eventualmente, inicialmente, la estructura de narcotráfico que esté ahí. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Eso ha pasado en muchos lugares donde el jefe se instala. La dinámica del microtráfico, del narcotráfico, es una dinámica económica muy superadora rápidamente a nivel económico a cualquier otra actividad delictiva. Entonces, y económica en general. Claro, entonces eso los hace fuertes en relación al rapiñero, lo hace fuerte en relación al que hace hurtos, lo hace fuerte en relación al que roba autos, lo hace fuerte. Pero justamente como la lógica del microtráfico necesita instalación física barrial, la boca, el lugar donde estoquea, etc. Ahí está el fordismo, especialización. Entonces lo que hacen es especializar la cadena del delito y si tú robas autos, te encargas de robar autos, la lógica es que terminan organizando y dicen, bueno, mira, vos ya no robás para otro, robás para mí, pero los autos los robás 2 veces por semana y no me los traes al medio del barrio porque podés traer detrás de ese auto robado una persecución policial y a mí me complica. Yo recuerdo que en Marconi, año 2012, recuerdo haberlo hablado con Guarteche, que era el director nacional de la policía. ¿De Montevideo? Y que ahí en Marconi había un proceso de un grupo que se estaba instalando y que lo que sucedió fue que gente del barrio roba un camión de alimentos. Lo roba, lo rapiñan y lo meten para dentro del barrio. Terminan saqueando algunas cosas, pero después el camión quedó abierto y aquello se transformó en una especie de piñata generalizada, a ver quién sacaba más cosas. Y el camión, por casualidad, quedó a 70 metros de la casa del jefe de narco. Y él ahí tomó la decisión final. Ahí fue donde me di cuenta que después de eso empezó a especializar, porque dio la orden de que esto no corría más, de que había que tener paz adentro, de que había cosas que no se podían hacer, de que no había que permitir el ingreso de esa manera de las autoridades policiales. La razón por la cual se hizo la sonada en Marconi, que prendieron fuego el ómnibus por Aparicio Saravia en el 2016 fue esa. Porque se rompió ese pacto. Pero además te das cuenta que no puede haber lógicas
de funcionamiento del crimen organizado que no sean autoritarias. Totalmente. Razón por la cual también constituyen una forma de debilitamiento del desarrollo individual de los habitantes de esa zona, de ese territorio dominado por esas lógicas autoritarias que no pueden no ser autoritarias por razones de supervivencia. Déjame ahora... No hay emancipación posible en el marco del crimen organizado. Exactamente. Con el crimen organizado disponiendo de espacios de poder, que es capaz luego de influir en la toma de decisiones. Exactamente. Pero déjame volver un poco atrás para incorporar la última pregunta, que te la voy a hacer con cierta picardía porque has publicado un libro muy impactante y quiero que aludas a él por lo menos a partir de esta reflexión que voy a tratar de que sea breve, aunque no es fácil enunciar lo que aspiro a enunciar. La sociedad contemporánea promueve la inmediatez de la satisfacción de los deseos. Me quedo acá, porque puedo hablar 2 horas. Ahora, esta satisfacción de la inmediatez de los deseos lleva a cierta mitificación del delincuente, volvemos a la metáfora, en cuanto que no se deja tomar por los procesos de sobreexplotación que en este momento está haciendo algunas formas de valorización del capital monstruosas. Horas y horas de trabajo, alienado, repetitivo, que parece que no, pero también cuando no estás todo el día produciendo software, etc., ¿no? Horas y horas y horas, y ni siquiera eso te garantiza la estabilidad, te asegura un proceso de movilidad social descendente. No me estoy refiriendo a los países más desarrollados, donde también hay otros problemas parecidos. Entonces, claro, la tentación de la inmediatez está. Y está a tal punto que se puede contratar un sicario, casi que en cualquier sociedad, por muy poco dinero para que mate a mansalva. Entonces me interesaba mucho que en el cierre de este diálogo tomes este asunto también para dejar por lo menos presentados varios ángulos desde los cuales mirar el problema. Sí, mira, ese libro que te referís es Historias de sicarios, que lo que trata de hacer es analizar y construir un perfil de la cultura del mundo sicario. Y se pregunta y se intenta responder a partir de entrevistas mano a mano que tuve con sicarios, más de 45 horas de entrevistas para este libro, cómo es que se construye la oferta y la demanda, qué implica ser sicario dentro de la cultura criminal, qué valor tiene por encima de la vida un sicario, y cuáles son las construcciones de argumentación que un sicario se da para autolegitimar su acción. Claro, para definir eso como un trabajo. Porque volvemos a estar hablando del valor básico que es la vida. Sí. Y ahí me parece que lo que hay es justamente una expresión extrema de ese formato de dilucidar un conflicto a través de la violencia. En general se cree que el sicariato es un tema que está vinculado al narcotráfico, pero no es verdad. El origen del sicariato viene del Imperio Romano. La palabra sicario tiene origen en el latín y en la sica, se le denominaba sica a un cuchillo largo que utilizaban en Roma para eliminar enemigos políticos. Y eso era la marca para distinguir que ese asesinato era por mandato de alguien. El nombre sica deriva en que la actividad son los sicarium, con M, en latín, y después esa palabra ingresa a la Real Academia Española y al idioma español recién por la década del 90. Entonces, en primer lugar, así como la delincuencia y el delito no es fruto del capitalismo, sino
no hubiera mandamientos que dirían no robarás, no matarás. No, es fruto del proceso de evolución del fruto ser animal de la al ser naturaleza cultural. humana. Por eso estamos hablando desde Exactamente. este ángulo de la cultura. Hay temas que tienen que ver con la naturaleza humana que vienen desde lejos. Hoy el sicariato es una modalidad de dirimir conflictos por fuera de los patrones básicos de convivencia que exceden muchas veces la actividad delictiva clásica. Es un delito terrible, pero por ejemplo hay sicariatos para dirimir una herencia. Pero Hay sicariatos para dirimir un problema matrimonial. Ha habido sicariatos para dirimir temas de orgullo deportivo. Pero Y también para dirimir temas vinculados al narcotráfico. es al mismo tiempo una profesión de supervivencia, pero también una profesión de enriquecimiento rápido de algunos autores. ¿Qué es más hegemónicamente? No, supongo que sí, que puede haber un sicario que cobre $100.000, pero la mayoría cobran 3 pesos, ¿no? Sí, es identidad sobre todo. Es Ajá. ser parte de. Es haber traspasado una frontera ética muy relevante donde no hay culpa y donde no hay amor, que es importante hablar del amor. Del amor al prójimo, del amor a la vida, del respeto por el otro. Un individuo que te dice, bueno, yo veo cuánto cobro y pregunto qué, cómo, por qué, y en función de eso decido. Y decido sobre alguien que no conozco. Porque en realidad el asesino no soy yo. Así se asumen los sicarios. Yo soy el medio. El asesino es él, que es el que lo contrata. En el sicariato existe el autor ideológico, que es quien tiene el motivo inicial y es quien conoce a la víctima y define que esa persona tiene que morir y está dispuesto a pagar. Después a veces hay un intermediario que conecta la oferta y la demanda, porque esto es un mercado invisible, y está el ejecutor. Bueno, el ejecutor muchas veces no tiene ningún conocimiento y lo que hace es tener una actitud de displicencia moral frente a la persona. Es lo mismo para él Matar un perro. matar a cualquier persona. Puedo ser yo, puede ser tú, puede ser el camarógrafo, puede ser cualquiera. Porque en realidad lo relevante para él es el precio. No es cualquiera para el autor ideológico, ¿no? Que es el que define. Entonces, hay una lógica ahí de distanciamiento de la culpa, donde dicen, bueno, no, yo disparé. Esto me lo dijeron a mí, los sicarios están en el libro. Yo disparé, pero el asesino es él. Digo, no, ¿cómo? No puede ser. No. En todo caso, él es terrible asesino, fíjate, mandó matar al hermano. Digo, no, pero lo mataste vos al hermano. Lo mataste vos. ¿Cómo se llama el libro? Historias de sicarios. ¿Y lo editó? Lo editó Random House. Te das cuenta que... Te agradezco mucho que hayas estado en el Templo del Futuro. Voy a tomar esto para hacer una reflexión con los telespectadores. En el transcurso de los últimos minutos del diálogo emergen dos cosas. Gustavo va a quedar molesto porque va a tener ganas de seguir hablando de ese asunto, pero ya encontraremos la forma de hacerlo. Emergen dos cosas. Emerge una cosa que es compleja. La condición humana es un proceso de evolución. El hecho de que la necesidad de satisfacer necesidades biológicas nos impulsa a determinadas acciones no implica que tengamos que quedarnos ahí. Todo lo contrario. En términos generales, en muchos aspectos, ha habido una evolución de la calidad cultural de la condición humana. Cuando decimos esto, enseguida nos viene a la mente la lógica del sicariato o Auschwitz. Sí.
pero en términos generales, si miramos a la humanidad en su conjunto, ha habido una evolución. ¿Por qué no se produce más aceleradamente esa evolución? Hubo otra afirmación que les dejo para que reflexionemos sobre ella. El sicario dijo: yo soy un medio para evitar la culpa y el desapego más absoluto de la afectividad. Se ve como medio. ¿Qué sociedad acentúa al hombre como medio? Enseguida volvemos, amigos. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos. Caras y Caretas, lo que nadie te muestra. Tratamos en el diálogo anterior a uno de los aspectos oscuros de la condición humana y de la evolución cultural de la condición humana, referido a la ética, referido a la forma de satisfacer necesidades, a los impulsos que caracterizan esas necesidades, que le dan contenido, que generan fenómenos. Ahora vamos a acercarnos al mismo tema de la condición humana, pero desde la perspectiva del sujeto que es capaz de producir arte. Es decir, de la ética vamos a la estética. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y arte? Porque en general suele confundirse ambas categorías. Bien, desde el punto de vista antropológico, la cultura evidencia la forma en que cada grupo humano resuelve el problema de la adaptación al medio. Desde el origen del hombre es cómo se protege de la inclemencia del tiempo, de las bestias, qué utensilios, qué herramientas crea para la caza, para la pesca, para guarecerse del clima. Para asegurar su reproducción social. Para asegurar su reproducción social, para producir tecnología, ¿no? Exacto. Y eso va avanzando en los tiempos. El arte, o sea, la cultura es importante para la supervivencia. El arte nace de la cultura, pero no sirve para la supervivencia, para usar un término utilitario, ¿no? La cultura occidental no distingue, la cultura o las originarias no distinguen arte de artesanía. Si vemos los utensilios arcaicos, los utensilios incaicos, perdón, los antropólogos lo consideran arte. Eran piezas de arte porque tenían belleza. Ellos embellecían sus instrumentos. Ellos, el tumi, por ejemplo, que era una herramienta de oro con las que se hacían las trepanaciones, y eran de oro porque era un material inalterable. Hoy es una pieza de arte, la hacían bella, pero era un utensilio.
Entonces, es solo la cultura occidental la que distingue al pintor de brocha gorda que al pintor plástico, que al artista plástico, ¿no? Entonces ahí sí se da una dicotomía entre arte y cultura, pero cultura es todo. Hay tantas culturas como grupos sociales, ¿no? Entonces, es decir, hay una cultura humana y hay una cultura comunitaria. Y el arte, en esa dialéctica evolutiva, vendría a ser el esfuerzo no para asegurar la reproducción social, material, básica, sino el esfuerzo por crear formas que enaltezcan, eleven la condición espiritual de lo humano. claro, tenés por ejemplo que en otras culturas, en tribus amazónicas o en otras, se usa la danza para festejar la siembra, para recibir a un nuevo integrante de la comunidad, no como algo en sí mismo. Sí, sí, no como un objeto que se intercambia. Y acá con esta palabra voy a un asunto clave del asunto. Para ser más claro, es decir, nadie podría decir, bueno, en el barrio Marconi hay una cultura, ¿no?, que nosotros tal vez desconocemos, pero ahí se desenvuelve una cultura donde el individuo tiene que luchar contra ciertas inclemencias. Es decir, cultura no es un cuadro, no es... Y por eso mismo es tan difícil modificar culturas adaptativas, Claro. a las lógicas de supervivencia. Pero yo quiero llevarte ahora a un tema en el que en una columna que escribiste en Uipress me resultó, además de valiente, muy inteligente. El siglo XXI necesita un sujeto de la democracia. No hay sujeto de la democracia si no es un sujeto autónomo. Quiere decir que para ser sujeto de la democracia, los individuos, las comunidades, tienen que producir autonomía. Los artistas disponen de una aptitud, se formaron, estudiaron, se sacrificaron para poder manejar unos instrumentos que les permite a priori generar las condiciones para esa autonomía. Sin embargo, ha habido y se reproduce permanentemente un debate sobre cómo hacerlo. Entonces hay unas exigencias al Estado. Es el Estado el que tiene que garantizar la producción artística, lo cual en algunos campos no es correcto porque el mercado no ayuda, y entonces no habría elevación cultural, pero si eso se toma como referencia burocrática, el sujeto artista pierde su capacidad de producir él mismo esa autonomía. ¿Cómo es? Es un tema de siglos, ¿no? ¿Quién es el sujeto de financiación de la cultura?, ¿no? Fíjate que empezó el término mecenazgo, refiere a Cayo Mecenas, que era el asesor y el confidente del emperador Augusto. Entonces le gustaban las artes y él con su dinero las financiaba. Lo mismo pasó con los Medici y así seguimos hasta las bebidas refrescantes, ¿no? Para no mencionar marcas, ¿no? Entonces siempre se da esa contradicción. Entonces, que la llamada gente de la cultura se distingue arte independiente y después el otro que pareciera que es el arte financiado por el Estado, ¿no? Y se da una contradicción entre la llamada gente de la cultura, ¿no? En donde hay un temor en que el hecho comercial contamine al hecho artístico, ¿no? O el Estado contamine en el sentido de imposición de determinados criterios. Sí, pero al Estado se le permiten
cosas que a la empresa privada no. A ver. Es decir, los artistas al Estado le hacen concesiones que a la empresa privada no. Por ejemplo, si tenés a una empresa como patrocinadora, bueno, que no me pongan carteles acá, no hago entrevistas para acá, que la marca no aparezca acá. No, Ahí está. no mezclar lo puro del arte Exacto. con la sociedad comercial en la que habitamos. Exacto, entonces parece que como es para el Estado y es de todos, ahí bueno, y también el Estado cuando financia lo hace mal, porque tampoco obtiene un beneficio, ni en imagen, ni en promoción de ventas, que no está mal, que eso es un patrocinio, ¿no? Ni en promociones. Pero ¿cómo ha evolucionado la forma patrocinio? Tratá de explicar bien eso, porque es un tema de enorme relevancia y sobre todo en este momento que la pandemia, en el momento que grabamos este diálogo, la pandemia ha afectado a los artistas de todo el mundo, mucho. Por eso este es un tema importante, muy relevante. Mira, hay un dato interesante, el patrocinio es tan viejo como la conquista de América, ¿no? Cuando la reina Isabel dicen que vendió las joyas, pero no las vendió, evidentemente, hizo el uso del erario público, hizo un acto de patrocinio cuando financió a Colón para que... La expedición. La expedición. Porque la imagen de la colonia estaba tan baja que necesitaba un hecho relevante para levantarla y tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces, imagínate, bueno, después los Medici, mecenas, fueron actos de mecenazgo, ¿no? Pero el patrocinio empezó tal como un hecho, como un contrato entre dos partes, en donde vos tenés un sujeto, una empresa, que es el patrocinador, que se asocia a otro, que puede ser un sujeto, una personalidad a patrocinar, o un acontecimiento, que es el patrocinado, un contrato entre ambas partes, en donde la empresa lo que busca es fomentar su imagen, ¿no? Aumentar sus ventas, promocionar, y eso le rinde mucho más que la publicidad, porque ahora estamos en la famosa era de los contenidos, porque hace hablar de la empresa hablando de otra cosa que no sea la empresa. Porque la publicidad que hace es que la empresa siempre esté hablando de sí misma. Entonces lo que busca son acontecimientos que tengan que ver con las preferencias de ocio y consumo de sus audiencias, de ocio y entretenimiento de sus audiencias. Entonces, un patrocinio es un medio de comunicación porque le permite seleccionar a las audiencias mejor que ningún otro medio. Le permite medir, le permite hacer prensa, pero prensa sin pagar, ¿no? O sea, si hay un acontecimiento que es... Toma el contenido artístico al asociarlo a la marca para divulgar que... Te voy a poner un ejemplo comercial y sí, lo voy a nombrar porque podés. El Pilsen Rock es un ejemplo de patrocinio que se patrocinó a sí mismo, mejor dicho, de comunicación por el acontecimiento. Cuando 700.000 personas se van a la ciudad de Durazno, la prensa no tiene más remedio que cubrirlo. Entonces ahí Pilsen, ¿qué hizo con eso? Hizo publicidad, promociones con las chapitas, pero lo principal es que a partir de ahí surgieron grupos de rock que no hubieran tenido posibilidad de ser visualizados tan masivamente. De ser conocidos, ni siquiera de ser visualizados, porque se hizo un casting de grupos de rock, ¿no? Entonces, y las empresas, lo que es importante, lo que tienen que tener en claro los artistas es que las empresas están siempre buscando acontecimientos para patrocinar, porque están buscando contenidos. Ahora, eso sí, de acuerdo a las preferencias de sus audiencias, que coincida con su imagen, que la imagen del acontecimiento lo prestigien, ¿no? Que puedan hacer relaciones públicas. Relaciones públicas se malentiende, es relaciones con los públicos. Las empresas tienen distintas audiencias, distintos públicos. Los accionistas, los proveedores, su público objetivo y los bancos pueden hacer un montón de agasajos a cuantos públicos quieran llegar.
¿no? Entonces, desde tu punto de vista, el arte, los artistas, la producción artística en general, puede llegar a acuerdos con el mundo empresarial, cada uno cuidando su imagen. Claro, es lo que se llama el contrato de patrocinio, ¿no? Y los artistas ceden derechos, entonces ahí se dice, bueno, tienen, en el recinto van a haber tantas y tantas, en la estática va a haber publicidad estática y los protagonistas van a ceder 5 entrevistas. Nosotros a cambio vamos a entregar, les vamos a pedir 150 entradas, una función especial para los directivos y accionistas y los clientes VIP. ¿No? Es decir, llenás de contenidos prácticos, concretos, una cosa. Ahora vamos a ir a un tema delicado, A ver. que es como que espero cerrar esta entrevista. Tengo que cerrar esta entrevista. El mundo del arte siempre encuentra dificultades para la autenticidad. El artista, históricamente, ha tenido dificultades para expresarse auténticamente según sus sentimientos espirituales y políticos en distintas épocas históricas. Esto ocurre en general porque el artista es alguien que tiene que motivar a pensar. Se inquieta por motivar a pensar o por conmover. De suerte que el diálogo entre el artista y las formas políticas de determinada época, la autoridad que procura lograr determinado orden y el mundo capitalista que produce y necesita comercializar sus productos según unos determinados parámetros, algunos de los cuales referimos, implican una coerción sobre la potencia de autenticidad del artista. Sin embargo, los artistas han encontrado formas. El teatro del galpón. ¿Qué fue el teatro del galpón? Una experiencia de un conjunto de individuos que tenían un saber, hacer teatro, actores, dramaturgos, escritores, y crearon una comunidad colaborativa y recurrieron a la sociedad para financiarse. En mi opinión, y por eso me resultó muy interesante algunos de tus enunciados, estamos en un momento en el que las empresas más inteligentes y con menos prejuicios ideológicos y cortoplacistas, están en condiciones de llegar a un diálogo nuevo con la producción artística. ¿Por qué? Porque los grupos corporativos con mayor capacidad de imposición en el mercado son y todos los días tanto más poderosos que puede haber un pacto de sensibilidades con empresas medias, sobre todo. ¿Qué pensás? ¿Es viable o es parte de la imaginación de un poeta? Lo veo más por el lado de la inteligencia que por el lado de la sensibilidad. No. Si lo veo por el lado de la sensibilidad, es que la empresa va a ver a qué audiencias puede impresionar, a qué audiencias puede llegar y puede tocarle el lado de la emoción. Por lado de eso. No lo veo tanto por el lado de la empresa nacional, sí por el lado de las empresas multinacionales, que son las que tienen más trayectoria en patrocinio. Así que tú crees que incluso las empresas multinacionales pueden ser actores con los cuales realizar acuerdos preservando la capacidad de libertad y autenticidad de los artistas. Totalmente, totalmente. Es que eso es lo que hacen en el mundo. Vos tenés en Nueva York la JBC Jazz Band. Los músicos son independientes y no tienen problema llamarse JBC Jazz Band.
¿no? Entonces tenés una orquesta itinerante, que de repente un día estás en la vía pública, en la puerta de la biblioteca de Nueva York, y está la JBC Jazz Band, y que los músicos van cambiando. Y tú te das cuenta que ahí está cediendo autonomía, ¿no? ¿Perdón? El artista cede autonomía allí. El artista pasa a dejar que su obra se identifique con una empresa. Con una marca. Por eso. Entonces, este es el tema que yo quiero poner a debatir con transparencia. Y déjame decirte una cosa, ¿Sabes qué? Una cosita. Sí, yo te voy a dejar terminar, pero para, que es muy importante lo que te voy a decir. Bien. Muy importante. En el mundo estamos padeciendo una crisis de afectividad Sí. por muchas razones. A ese tipo de sensibilidad me refería. Cuando la empresa, es decir, una comunidad productiva, los nietitos, genera un vínculo con el consumidor, para el que produce su dulce, en este caso, su producto agroalimentario, alimenticio, tiene un potencial importantísimo en la creación de afectividad. ¿Y qué hacen los artistas? Sino producir afectividad. Claro, pero ¿Entendés que puede haber formas nuevas? Eso es lo que me interesa tratar de resaltar. Claro, pero cuando yo te dije JBC Jazz Band, lo mismo pasó con los rockeros, no tuvieron problemas de hacer Pilsen Rock. Claro, pero eso es lo que te digo, por eso que son matices, ¿viste? Porque ¿qué es Pilsen Rock? Ellos crearon una institucionalidad y un espacio físico. Entonces, naturalmente, todo lo contrario, los artistas agradecieron el esfuerzo de inversión de la generación de ese espacio. Y más lo agradeció al público. Bueno, naturalmente, porque se generaron los recursos necesarios para juntar un montón de bandas en un mismo espacio físico con los costos que eso tiene. Lo que quería que emanara de nuestro diálogo, que desgraciadamente tiene que concluir, es que hay que atreverse, y eso es lo que surge de tu columna en Unipress, por eso me pareció muy valiosa, atreverse a pensar diálogos nuevos, porque están pasando cosas en la sociedad que permiten imaginar formas nuevas de acuerdos entre mundos diferentes. Sí, lo que tienen que tener los artistas, el artista tiene que, como te decías hoy, tiene que pensar y crear. Lo que tiene Es la calidad de su obra. El artista tiene que pensar en la calidad de su obra, por supuesto. ¿No? Como siempre. Es decir, tiene que haber algo similar a la figura del marchand, ¿no? Ahora hay gestores culturales, pero van a tener que haber más. Entonces, lo que vos decís de la afectividad que está importando cada vez más, y creo que tal vez, ojalá en la pospandemia aparezca esa necesidad, eso hay que mostrárselo a la empresa. A la empresa hay que llevarle números. Esto tiene un potencial de esto. Hay que llevarle una breve descripción de la obra, de lo que trata la obra. Facilitarle la toma de decisiones, porque va a invertir dinero. Claro, porque un papel llega a los ojos de un ejecutivo entre 400 documentos. Entonces hay que interesarlo, hay que ser profesional en la presentación del arte. Entonces, porque si no, si yo le llevo algo desprolijo, eso se le confiere al producto, aunque a los artistas no les gusta decir producto cultural, pero se le confiere a la obra, a la pieza de arte. Déjame, primero, te agradezco mucho que hayas estado en el Templo del Futuro, y déjame cerrar con la razón de ser de este programa particular. Los desafíos ante los que estamos sometidos son de tal entidad que casi que es una exigencia de supervivencia atreverse a experimentar, sin prejuicios y sin preconceptos. Y para
el arte en particular, para el mundo de la producción artística en general, resulta absolutamente vital confluir hacia formas de colaboración que permitan al artista concentrarse en el esfuerzo por perfeccionar la calidad de su obra, a los artistas colectivamente trabajando en la producción de una obra, y a ese grupo de artistas con otro grupo de artistas, con otro grupo de artistas, encontrar formas asociativas que les permitan encontrar, por ejemplo, un gestor cultural que trabaje el patrocinio de todas las obras. ¿Por qué? Porque eso permite generar, o va a permitir y puede permitir generar, un proceso en el que el diálogo entre las características actuales del sistema capitalista, que es muy crudo y exigente, y la potencia de empezar a imaginar nuevos mundos, no entre en un conflicto sin solución. Porque desgraciadamente los seres humanos no estamos en condiciones de decidir el momento en que cambiamos el mundo. De tal suerte, sin dejar de aspirar a transformar en un sentido democratizador a la sociedad, tenemos que saber manejar con inteligencia e incorporarle nuevos contenidos al sistema, a las características orgánicas del momento histórico en el que nos desenvolvemos. Y este es un asunto que supera al arte y dice relación con la capacidad reproductiva de una comunidad humana sin entrar en conflictos radicales permanentes. Sí tendrá enorme relevancia. Nos encontramos el próximo jueves, amigos.